y pidiéndoles también una respuesta, que les contestara, que les respondiera a las dudas que ellos tenían. Y vamos a ir hoy a este capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 8 como tema. Le he puesto restringiéndonos por amor, restringiéndonos por amor. Primera de Corintios capítulo 1, del 1 al 13. Le voy a leer rápidamente y después vamos a continuar. Le voy a leer hasta el verso 5 y de ahí vamos a continuar. Vamos a pararnos un momento y de ahí vamos a continuar con los demás. Dice la palabra de Dios así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano ya oró por la palabra. Continuamos con estas preguntas y respuestas a las interrogantes de los hermanos de Corintios, ¿verdad? Pablo va a comenzar a hablar aquí en este capítulo acerca de un tema totalmente diferente a los que nosotros habíamos hablado las semanas pasadas. Desde aquí hasta el capítulo 10 va a analizar el tema de los alimentos y de la idolatría. Era un tema delicado en ese tiempo. Recordemos que la iglesia estaba compuesta por judíos y estaba compuesta también por gentiles. Los griegos, hermanos, solían hacer ciertas celebraciones públicas e invitaban a los cristianos gentiles a participar. En estas fiestas se servía carne que previamente había sido ofrecida a los ídolos paganos. Esto era motivo de discordia entre los gentiles y los judíos creyentes, y también era de tropiezo para aquellos hermanos débiles, para aquellos hermanos que llevaban poco tiempo, hermano, de convertidos, para aquellos hermanos que no habían alcanzado todavía un conocimiento como los otros. Pero Pablo nos explica y nos va a enseñar a través de esta carta, de este capítulo, qué se debería hacer. Pablo va a analizar, hermano, el grado de madurez de los corintios y nos va a revelar por lo menos 3 cosas de ellos en cuanto a este asunto. El apóstol, hermano, aborda la problemática que en esos tiempos, ¿verdad? Había de comer de lo sacrificado a los ídolos, de lo que se les sacrificaba a los ídolos. La iglesia de Corinto vivía en una sociedad politeísta en aquellos tiempos, la cual llevaba animales como ofrenda a los diferentes templos de sus dioses, donde eran sacrificados, y una parte se dice que se quemaba en el altar. Mire bien, quiero que entienda bien esto. Una parte del animal que llevaban a sacrificar se quemaba en el altar. Otra parte era para los sacerdotes y otra era destinada para los mercados, o sea, para donde se vendía la carne. Fíjese, y ya era sacrificado a los ídolos, y una parte se llevaba ya para que se vendiera. En aquellos mercados donde se comerciaba, ¿verdad?, con ella, y se vendía al público, se vendía a la gente.
Obviamente, hermano, esta carne, ¿verdad? Era de la mejor, porque cuando presentaban un animal en sacrificio, no era cualquier animal así tuerto o malo, no. Era de lo mejor que ellos presentaban. Pero se dice, hermano, que podemos imaginarnos cada uno de nosotros ahora, hoy en día, el problema que esta comunidad cristiana estaba pasando o que pasaba. Por un lado, hermano, estaba la influencia judía, porque prohibía rotundamente el comer carne de animales ofrecidos a los ídolos, a los dioses paganos. Las escrituras nos describe cómo Dios, hermano, desde el principio, desde el Antiguo Testamento, cómo Dios se airó con Israel cuando ellos se contaminaron con las mujeres de Moab y comieron de lo sacrificado a su Dios. Y usted puede mirar ahí en Números 25, del 1 al 3. Mire, dice: Moab, Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Siempre, hermano, desde el principio, desde el Antiguo Testamento, el Señor se airaba por ofrecer sacrificio a dioses paganos, a ídolos. También existía una condición que la iglesia en Jerusalén había establecido para la iglesia gentil, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí en Hechos 18, 15, 28 al 29, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Aunque sabían ciertas cosas, hermano de Dios, la actitud de ellos demostraba que su conocimiento que ellos tenían era bastante limitado todavía. Si ellos decían amar y conocer a Dios, eso tendría que verse demostrado en su amor para con sus hermanos, para con los mismos de la congregación de la iglesia. Pero lo que ellos hacían era envanecerse. Algunos hermanos en la iglesia de los Corintios, lo que ellos hacían eran envanecerse de su conocimiento que ellos tenían, en su aparente conocimiento que tenían sobre los alimentos, que no había problema, que ellos podían comer, sin considerar lo que Dios deseaba en cuanto a la comunión de sus hijos. Por esto, hermano, les estaba recordando estas tres cosas. La primera era que deberían recordar, que el conocimiento por sí solo envanece. El segundo punto era de que deberían de aprender a saber las cosas como es debido. El tercer punto era que deberían amar verdaderamente a Dios y ser conocidos por Él. Una verdad implícita, por supuesto que el apóstol Pablo no estaba diciendo que el conocimiento era malo, no estaba diciendo que el conocimiento era malo, pero estaba enseñando que usar el conocimiento sin amor puede hacer mucho daño a los demás. Pablo no está diciendo que el conocimiento es malo, e incluso el conocimiento es parte, hermano, de nuestro desarrollo. El conocimiento, hermano, es parte para que cada día nosotros como creyentes nos vayamos desarrollando espiritualmente. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí, que el conocimiento no es suficiente, que hay algo que se debe de acompañar al conocimiento y que es el amor. ¿Qué es el amor? Mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el Señor nos ha ido llevando y ha ido tocando estos temas acerca del amor.
en los miércoles estamos hablando acerca de esto, del amor al prójimo. Y hoy el Señor nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir a través de esta carta de Corintios, del apóstol Pablo, que no simplemente es tener el conocimiento, no es suficiente, se debe de acompañar con el amor. El problema es de que solo, hermano, tengamos conocimiento y que no tengamos amor. Porque si solo tenemos el conocimiento, eso nos vuelve personas soberbias. Eso nos vuelve personas soberbias y nos envanecemos y Dios no puede usarlo. Dios no nos puede usar para la edificación de su iglesia y para bendición de otros. Y mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Quién de ustedes le va a gustar recibir un consejo de una persona que lo trate mal y que lo mire de menos a usted? ¿Quién? Dígame. Nadie, ¿verdad? Creo que nadie. ¿Por qué? Porque si se siente superior por lo que conoce y lo hace de menos a usted, pues claro que usted no va a recibir ese consejo. Ahora dígame, si no es bonito, ¿verdad?, recibir un consejo de personas humildes que sabe uno, ¿verdad?, que tienen la razón por la cual nos dicen las cosas, porque nos quieren, porque nos aman, porque les preocupa nuestra vida espiritual, porque en la forma en que nos dicen las cosas está siempre motivado por el amor. Es totalmente diferente, ¿verdad? Y lo que Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, seamos para edificación. El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos para edificación, que construyamos, que avancemos, que seamos de bendición para otros. Pero esto no puede pasar si no hay amor en nosotros. Eso nunca va a pasar si no hay amor en nosotros. Le hago una pregunta a usted. Una persona humilde, ¿usted es una persona humilde o usted es una persona soberbia? Mire, cualquier conocimiento que nosotros adquiramos, ¿verdad?, a través del tiempo que llevamos, y tal vez llevamos mucho tiempo o poco tiempo, ¿verdad? Cualquier conocimiento que nosotros adquiramos es diminutivo, hermano, es poco para el conocimiento de Dios. Es poco. Y aún en esas cosas que creemos que somos expertos, ¿verdad?, y conocemos, no las conocemos totalmente. No las conocemos en su totalidad. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces, ¿verdad?, enseña tal vez de un versículo y usted ya muchas veces lo había leído. Pero cuando ese hermano le comienza a dar, ¿verdad?, y comienza a descifrarlo, y viene el Espíritu Santo de Dios y le ilumina en ese momento, y usted entiende y usted capta todo lo que amplía esa palabra y dice, bueno, ya tantas veces lo había leído, ¿verdad? Pero ahora el Espíritu Santo de Dios me iluminó a través del hermano, y usted vuelve a escuchar otra vez el mismo versículo y el Señor nuevamente le vuelve a dar algo nuevo. Así es, hermano, nuestra mente, nuestro conocimiento es un conocimiento limitado. Es limitado y no vamos a alcanzar a conocer todo en su totalidad. Dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Y quiero que vaya ahí conmigo, vamos a leer verso 7. Dice, pero no en todos hay este conocimiento. Mire lo que el apóstol Pablo dice. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos,
La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Mire, dice el apóstol Pablo aquí, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo malo, hermano, con todo este conocimiento adquirido era que provocaba que algunos de los cristianos en Corintios, ellos se envanecieron, o como lo dice la palabra original griego, se hincharon, se inflaron. Eso es lo que dice, lo que quiere decir esta palabra. Se hincharon, se inflaron. Y esta palabra en el original quiere decir fusio, la cual tiene esa connotación. Algunos de ellos comprendían que un ídolo no era malo, ¿verdad? Que no era malo, y que por tanto podían comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero esto provocaba un problema de conciencia, hermano, en los hermanos, que no comprendían esto bien. No tenían el conocimiento total, no tenían el conocimiento que otros hermanos tenían, y que para ellos no lo movía, porque ellos tenían una convicción de lo que estaban haciendo. Pero otros hermanos que eran débiles, otros hermanos que tenían poco de haberse convertido, hermano, pues lo que ellos estaban haciendo, hermano, es de que estaban haciendo tropezar a aquellos pequeñitos. Los estaban haciendo tropezar en la fe. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Tenemos que tener mucho cuidado en esa área. Tenemos que tener mucho cuidado en esa área. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Recuerde que también por él, por ese hermano que tiene poco de haberse convertido, por ese hermano que es débil en la fe, también por él dio su vida nuestro Señor Jesucristo. Todo el conocimiento adquirido, hermano, no vale nada, sino solo sirve para envanecernos. Y este debe de ser regulado, debe de tener un balance por el amor. Por eso es mejor que cada uno considere bien qué es lo que sabe. Y dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Y aparecen estas palabras interesantes. La primera palabra griega es eido. Trata del conocimiento que se adquiere por percepción o lo que la mente ve y considera como un conocimiento completo, que ya no sigue aprendiendo más. Mientras que la otra palabra, ginosko, indica llegar a conocer algo por medio de la experiencia o instrucción, y es de un conocimiento creciente. Como creyentes, hermano, no debemos de pensar que ya lo sabemos todo. No debemos de pensar, hermano, que ya lo hemos alcanzado todo. No. Cada día nosotros debemos de seguir aprendiendo. Cada día nosotros debemos de tener esa disponibilidad para aprender cada día de su palabra, creciendo en el conocimiento de su palabra, como lo dice. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este conocimiento, hermano, creciente debe de ser capaz de edificar a los demás. Su aplicación debe girar siempre en función del bien del prójimo. No tiene que centrarse en uno mismo, y debe de estar regulado ese amor. Pero el amor, ¿qué dice el apóstol Pablo? Edifica. El amor edifica. Solamente los que hemos experimentado la salvación de Dios somos capaces de adquirir ese verdadero conocimiento que edifique, ya que su amor nos nutre de esa gloriosa sabiduría. Pero dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El apóstol Juan lo dice de otra forma aquí. Mire lo que dice 1 de Juan 4:7. Amados,
Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La conclusión, hermano, a la que nos quiere hacer llegar el apóstol Juan, es que nunca debemos de creer que ya lo sabemos todo. Y que si este conocimiento no edifica al hermano, no vale la pena para nada. Sin embargo, el amor debe de ayudarnos a este fin, ya que si amamos a Dios, sabemos que le conocemos. Y por tanto debemos de amar ¿a quién? A los demás, a nuestros hermanos. Si esto es así, si esto se aplica así, nuestro conocimiento nunca hará tropezar a nadie. Nunca hará tropezar a nadie. Mire, le voy a poner un ejemplo. El otra vez el hermano Cristóbal nos hablaba acerca de la cultura que hay en muchos países, ¿verdad? En muchos lugares. Diferentes lugares tienen diferente cultura a la de nosotros. E incluso en Europa, ¿verdad? Lo que es en España, allá para comer, cuando la gente se sienta a comer en la mesa, ellos se beben un vaso de vino. ¿Ok? Para comer ellos toman vino. Esa es la cultura de ellos. Y tal vez muchos dirán, sí, pero en la palabra del Señor nos dice que Jesucristo tomó vino y que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Pues por causa del problema que tú tienes, ¿verdad? Pues tómate un poquito de vino, ¿verdad? Pero esa era la cultura de ellos. Nuestra cultura de nosotros es totalmente diferente. Es totalmente diferente, hermano. ¿Qué pasa? Mire, le voy a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa? Gracias a Dios le doy porque nunca me gustó el vino, ni la cerveza, ni el licor, ni nada. Nada. Pero ¿qué pasa, hermano? Si yo al salir de la iglesia me voy a un restaurante y pido un vaso de vino o de licor, ¿verdad? Para comer. Y llega ahí mi hermano Héctor ahí en el restaurante y me encuentra y me dice, pastor, ¿qué está haciendo? Tal vez él, ¿verdad? Tal vez él aún no ha alcanzado a tener ese conocimiento de que no es malo, ¿verdad? Tomarse un vino, pero si vemos que en el contexto de lo que él ha venido, de lo que él ha vivido, ¿verdad? El Señor lo sacó de ahí, ¿verdad? Lo sacó del licor, lo sacó del alcohol. Yo voy a ser piedra de tropiezo para él. Yo voy a ser piedra de tropiezo para él. Por eso el apóstol Pablo dice, el conocimiento tiene que ir también con el amor. O sea, no solamente porque nosotros tengamos esa convicción, e incluso, hermano, otro ejemplo, el Día de los Muertos, ¿verdad? Que hacen pan de muerto, ¿verdad? Dice el pastor Chuy, pero ¿qué culpa tiene el pan, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene el pan? Tan ricos que están. Pero tal vez muchos dirán, no, es que eso es sacrificado a los muertos. El pan que hacen en las panaderías es sacrificado a los muertos. Yo tengo mi convicción, ¿verdad? Y yo sé que un ídolo no es nada, ¿verdad? Que una imagen no es nada, que son hechos por manos de hombre, de yeso, de palo, de lo que sea, hermano, no es nada. Yo tengo mi convicción y yo me lo puedo comer, pero tal vez haya algún hermano que le afecte eso. Tal vez haya algún hermano que le afecte eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues no tengo que comérmelo. ¿Por qué? Por amor a mi hermano. Por amor a él que es débil en la fe. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, hermano. Que cada uno de nosotros no debemos de creer que ya lo sabemos todo. Pero que si este conocimiento no edifica al hermano, pues no vale para nada.
Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Termina con esta palabra, con el amor. El fin del Señor no es que nos quedemos en el conocimiento solamente, sino de llevarnos a ser personas amorosas, a tener amor por los demás. Que no vayamos a ser piedra de tropiezo para aquellos que vienen comenzando, hermanos, para aquellos niños en la fe, que tal vez ellos no tienen el conocimiento que usted tiene, pero si usted sabe que algo que usted va a hacer y usted sabe que tiene esa convicción, y usted sabe que hay hermanos débiles en la fe, hay hermanos que apenas van comenzando, no lo haga. No lo haga por amor a ellos, porque también recuerde que Cristo dio su vida por ellos. Hay muchas personas que dicen, yo conozco a Dios. Ahora, yo le hago esta pregunta. ¿Dios dirá o diría lo mismo que a usted lo conoce? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que usted lo conozca a Él y otra cosa que Él lo conozca a usted. Mire lo que dice en Mateo 7, 22, 23. Muchos, no son poquitos, son muchos, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice, les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, hermano, aquellos que profetizan no les garantiza que Dios los conozca. Aquellos que hacen milagros, aquellos milagreros, no garantiza que Dios los conozca. Aquellos que echen fuera demonios, no garantiza que Dios los conozca. En aquel tiempo, muchos se llevarán muchas sorpresas. Porque el Señor les va a decir, nunca, nunca os conocí. Aunque ellos sí conocían a Jesús. Y le decían, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre, en el nombre de Jesús? ¿Qué en tu nombre, Señor, no echamos fuera demonios? ¿Qué no en tu nombre, Señor, profetizamos? Y el Señor les va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque una cosa es que yo diga que yo conozco a Dios y otra es que Dios diga que Él me conoce a mí. ¿Quiénes son los conocidos de Dios? Los que le aman. No los que saben mucho de Él, sino los que le aman. Y usted dirá, ¿qué es amar a Dios, hermano? Dice la palabra de Dios, si me amáis, ¿qué dice? Guardáis mis mandamientos. ¿Cómo yo muestro que amo a Dios, hermano? ¿Cómo usted va a mostrar que ama a Dios? ¿Cómo vamos a mostrar que amamos a Dios, hermano? Cuando yo le obedezco. Cuando yo obedezco a su palabra, cuando yo pienso en Él, cuando yo quiero agradarle a Él, cuando yo quiero vivir para Él, cuando yo me rindo a Él, cuando mis pensamientos, mi voluntad está completamente entregada a Él. Eso es que usted verdaderamente le ama a Dios. Eso es amar al Señor. Le hago una pregunta. ¿Usted verdaderamente ama a Jesús
o solo está lleno de conocimiento. El amor es el principio, hermano. Es la clave de la edificación. El amor es el principio y el amor es la clave de la edificación. Por eso el apóstol Pablo, hermano, él reconocía, incluso ya se les había enseñado a los corintios y les decía, ustedes ya saben que los ídolos no son nada. No son nada. Mire lo que dice ahí en el verso 4. Voy a regresarme tantito. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, muchos señores para nosotros, sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. En este versículo, hermano, en estos versículos, Pablo retoma otra vez, una vez más, el tema principal de comer de lo sacrificado a los ídolos. Y deja muy claro esa posición en cuanto a su creencia. Y les dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Desde tiempos antiguos, hermano, las Sagradas Escrituras han testificado la nulidad de los ídolos que los mismos hombres se construyen. No tienen poder, no son nada. Miren lo que dice el Salmo 115. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, ¿verdad? Que es el Dios verdadero, que es al que nosotros le servimos. Al parecer este conocimiento referente a la nulidad de los ídolos era aceptado entre la iglesia de los corintios, ya que las palabras que el apóstol Pablo les dice, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Incluye un conocimiento que todos tenían y que posiblemente se lo habían compartido en una carta previa. Así como sabían, hermano, que un ídolo no era nada más que la obra muerta de un artesano, de alguien que lo hizo, también Pablo recalca que sabe que existe un solo Dios y fuera de él no hay otro Dios. Fuera de Dios no hay otro Dios, hermano. Estas palabras del apóstol nos recuerda lo que le dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, 4, le dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Nosotros sabemos que tenemos un solo Dios. Pero dice el apóstol Pablo, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, de manera, hermano, sarcástica, dice que estos ídolos se llaman dioses, ya sea en el cielo, ya sea en la tierra, ¿verdad? Como anteriormente le llamaban el dios de la luna, el dios del sol, de los astros, o en la tierra, como los títulos que los faraones en aquellos tiempos o emperadores romanos se pusieron. Sin embargo, hermano, aunque estos se le llamen dioses o se le llamen señores, no son nada, no son nada. Y enfatiza con el siguiente versículo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Esto encierra, hermano, un verdadero compendio teológico de fe
y muy característico en las cartas paulinas. Él dice que definitivamente, hermanos, solo existe un solo Dios y lo llama Padre. Y de Él proceden todas las cosas, tal y como lo testifica ahí en Génesis 1. Nuestras vidas le pertenecen a Él. También ratifica que sobre todo Dios o Señor hay un solo Señor, Jesucristo. Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas creadas, hermano, y nosotros le pertenecemos. E incluso ahí en el profeta Isaías, hermano, habla, ahí en el capítulo 44, si quiere nomás anótelo, se lo voy a leer, dice, verso 14, corta cedro para sí, toma un cipre o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además hace un Dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice, me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un Dios, su ídolo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues mi Dios eres tú. Ellos no saben ni entienden, porque él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas. He asado carne y he comido, y del resto haré una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera. Se alimenta de cenizas, el corazón engañado le ha extraviado. Asimismo no se puede librar ni decir, no es mentira lo que tengo en mi diestra. No solamente el problema, hermano, de los ídolos era el problema con los hermanos de los corintios, sino que hoy en día, hermano, dentro de la iglesia, dentro de nosotros como creyentes, hoy en día en la iglesia, en este siglo, hermano, nosotros mismos hemos levantado nuestros propios ídolos. Nosotros mismos como creyentes, como cristianos, hemos levantado nuestros propios ídolos por encima del Señor. ¿Qué es lo que ha levantado usted por encima del Señor? ¿Cuál es su ídolo? ¿Su trabajo? ¿Cuál es su ídolo? ¿Su esposo, su esposa, sus hijos? ¿Qué es lo que usted ha levantado por encima del Señor? De pronto, hermano, nos toca ser como Gedeón, destruir esos ídolos. ¿Por qué? Porque sabemos que esos ídolos no son nada, que nosotros solamente debemos de vivir para el Señor, que solamente usted y yo debe de vivir para Dios. Pero mire, hermano, dice, pero no en todos hay este conocimiento, ahí en el 7 y 8. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ya vimos, hermano, cómo los corintios habían llegado a concluir que un ídolo no era más que una imagen tallada en madera, de roca, de hierro, hecha por manos de hombres, y que no hay vida alguna en él. Por lo que la carne que se ofrecía en sacrificio podía ser comida por ellos. Podía ser comida por ellos porque ellos ya sabían que un ídolo no era nada. Pero había esas ciertas preguntas de interrogación en las cuales ellos, los pequeñitos, aquellos que apenas iban comenzando, pues tenían esa duda. Tenían esa duda, hermano. Pero Pablo les dice que no todos tienen este conocimiento. Les dice, no todos, no en todos hay este conocimiento. Pero lo malo, hermano, es que aquel que no lo tenga, puede llegar a ser afectado. Puede llegar a ser afectado por algunos. El problema radicaba en que algunos cristianos en Corinto, posiblemente, hermano, recién convertidos, habían estado involucrados en la idolatría.
Venían de la idolatría, hermano. Y ahora en Cristo, ¿qué está pasando? Pues de que dice, bueno, pues si el Señor nos sacó de allá y venimos aquí a hacer lo mismo. Por eso es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que nos hacen, que hacemos y que los demás nos miran. Por eso ellos tienen esa duda, hermano. Porque habían huido de esa vida, pero de repente veían a otros creyentes con este conocimiento del cual se habían hablado, entrar en un templo pagano y comer de lo sacrificado a los ídolos. Y esto provocaba problemas. Esto provocaba problemas en el fundamento de su fe. Y así hay muchos cristianos hoy en día, que provoca problemas en el fundamento de lo que ellos creen. Mas si conocían la conclusión, hermano, del concilio, ellos conocían la conclusión del concilio. Mire, en Corintio había todo esto, hermano. Sabemos que en esa ciudad había de todo en esa ciudad, inmoral, de todo había, hermano. E incluso a lo mejor muchos de ellos terminarían participando de este tipo de comida, y al no tener un conocimiento plenamente, hermano, en esto, en cuanto a este tema, pues tal vez su débil conciencia al final los terminaría acusándolos, porque a lo mejor ya después de que hayan comido vendría a su conciencia y decir, bueno, yo fui partícipe de esto, porque miré a los otros que lo hacían. Porque ellos tenían el conocimiento, pero ellos no nos dijeron, ellos no nos enseñaron, ellos no lo hicieron por amor a nosotros, de no ser partícipe para que nosotros no cayéramos. Y como en Corinto, hermano, en nuestro tiempo pueden darse situaciones muy parecidas a estas hoy en día. Tal vez muchos creyentes han llegado a desarrollar un conocimiento pleno en cuanto a las Escrituras que les permite una mayor libertad. Les permite una mayor libertad. No sea mal interpretada por aquellos hermanos que no han llegado a tal conclusión o a ese conocimiento. Sus actos, hermanos, pueden ser mal interpretados, y como lo diría Pablo, su conciencia siendo débil se contamina, se van a perder. ¿Por qué? Porque son débiles. Y si usted lo ve haciendo algo, dice, bueno, pues o somos o no somos. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque si en mí no hay una convicción de lo que yo estoy haciendo y solamente lo hago porque veo que mi hermano lo está haciendo, eso es pecado también. Eso es pecado. Porque usted lo está haciendo no porque usted tenga esa convicción de que usted dice, no, pues yo lo hago, me como este pan de muerto, porque pues yo sé que pues el pan qué culpa tiene, ¿verdad? Me lo como. Pero si usted lo hace y usted no tiene esa convicción en su corazón, ¿verdad? De que un ídolo no es nada, y usted lo hace porque ve a otro hermano que se lo comió, pues es pecado, hermano. ¿Cómo respondemos nosotros ante aquellos hermanos que no tienen el mismo conocimiento? Que nuestra libertad, hermano, en Cristo no sea tropezadero para otros. Tenemos que tener cuidado que esa libertad que nosotros tenemos en Cristo no haga tropezar a nuestros hermanos pequeñitos. Por eso Pablo dice ahí, ya estoy terminando, del 7 al 13 le voy a leer, pero mirad que esta libertad vuestra, dice, no venga a ser tropezadero para los débiles, para aquellos que van comenzando, hermanos. Pero si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien murió, por quien Cristo murió. De esta manera
Pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, mire lo que decía el apóstol Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás. No haré jamás esas cosas que a mi hermano lo hagan tropezar. Para no poner tropiezo, ¿qué dice? A mi hermano. Para no poner tropiezo a mi hermano y que después él se pierda. Se pierda por causa mía. Porque siendo piedra de tropiezo, fui piedra de tropiezo para él. Definitivamente, hermano, este conocimiento les daba a estos cristianos en Corinto mayor libertad de disfrutar su salvación. Ya que podían comer carne sacrificada a los ídolos y quizás hasta comían en la mesa o en los templos paganos, con sus amigos, familiares. Y a lo mejor lo hacían con el propósito de compartir con ellos sin tener, hermano, ningún cargo de conciencia. Pero en otros hermanos no era así, porque eran débiles en la fe, porque ellos no habían alcanzado a tener ese conocimiento todavía. Habían débiles en la fe que eran afectados con esa conducta que ellos veían de sus hermanos. Pablo se enfoca en estos dos grupos, los fuertes en la fe y los débiles. La palabra débil, hermano, que el apóstol utiliza proviene del griego aseneo, la cual es utilizada cuando se refiere a un enfermo o a alguien de condición frágil o débil. Aquí los débiles en la fe son aquellos cuya conciencia es frágil y fácil de lastimar. Usted fácil los puede lastimar a aquellos que son pequeñitos, que apenas van comenzando. Y fácil de lastimar por no haber alcanzado un conocimiento más profundo y completo de las cosas. Por eso, hermano, es interesante ver que el consejo no está dirigido a los débiles. El consejo del apóstol Pablo no está dirigido a los débiles en la fe, sino a crecer más en conocimiento, sino a los fuertes. Está el mensaje dirigido a aquellos que se sienten fuertes, a aquellos que tienen un conocimiento más amplio, a saber hacer discreción en cuanto a su libertad en Cristo frente a los demás hermanos. Las palabras convencen, hermano, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Tal vez usted con palabras, si usted puede decirle tantas cosas, hermano, pero si usted no está dando buen ejemplo, posiblemente los débiles van a ver a los fuertes comer de lo sacrificado de los ídolos. Y ellos también lo harían, también. Lamentablemente, hermano, por no tener el mismo conocimiento de su débil conciencia, se contaminarían y acusados por ella, caerían de su fe, cometiendo así el fuerte en la fe un pecado terrible. Mire lo que dice ahí en Romanos capítulo 14, 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel quien Cristo murió. Pablo mejor que nadie sabía lo terrible que es este pecado. Él sabía, hermano, lo terrible que era este pecado, ya que en su vida pasada él había asolado a la iglesia, a los cristianos, él había asolado a los cristianos. Y cuando se dirigía a Damasco para meter en la cárcel a los creyentes, el Señor le dejó muy claro que lo que él hacía, lo que le hacía a su iglesia, se lo estaba haciendo a él. Él sabía eso bien claro, hermano. Que él estaba persiguiendo a su iglesia, pero que él lo estaba haciendo como si lo estuviera persiguiendo a él.
¿Qué pasó? Dice que cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El mismo Señor condenó a aquellos que fueran piedra de tropiezo para sus pequeños. Ahí en Mateo 18:6 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. Dice que esa piedra de molino de asno no es una piedra así pequeña. No, dice que es una piedra que el asno tiene que moverla. Son piedras grandísimas, hermano. Y por ser tan grandes, pues cuando cae así en el agua, pues ya no te puedes salir porque te sumerge el peso de esa piedra. Por eso dice aquí: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Por tanto, hermano, el cristiano maduro debe de ser responsable en cuanto a su conocimiento y en cuanto a sus actos, ya que estos no deben nunca poner tropezadero, hermano, en la vida de los demás. Somos responsables, cada uno de nosotros somos responsables que ayudar a los demás a madurar y que nuestro conocimiento no sirva para envanecernos, sino para edificar a los demás. Romanos 14, 20, 21 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad dice: todas las cosas son limpias. Todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. No hacer nada. Y aquí está una recomendación del apóstol Pablo. Es mejor no comer carne ni beber vino, dice. Porque a mí si me ve un hermano, imagínense que me vea tomando vino, va a decir: ah, no, pues si el pastor pues se está tomando una copa, pues yo me voy a tomar 6, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Yo estoy siendo piedra de tropiezo para él. Por eso el apóstol Pablo nos hace ver y nos recomienda y dice: es mejor dejar de comer, ni beber vino, ni hacer nada que tu hermano tropiece. ¿Por qué? Porque recuerda que lo que tú le hagas a tu hermano, tú se lo estás haciendo al Señor, porque Él dio su vida por él. No nos quita nada, hermano, de restringirnos por amor a los demás. No nos quita nada de restringirnos. ¿Sabe por qué? Por amor a los demás. Y el amor siempre tiene que ir apegado al conocimiento de la palabra de Dios. Y saber, hermano, que hay muchos hermanos que aún tal vez no han alcanzado el conocimiento que usted tiene, pero que usted sea de edificación para él, que usted sea de bendición para él, y que si hay algunas cosas que nosotros nos tenemos que tenemos que restringir, y que a lo mejor para mí, ¿verdad?, mi convicción no es malo, pero por amor a mi hermano, si para él es malo, pues lo voy a dejar de hacer. Lo voy a dejar de hacer. Y el apóstol Pablo nos muestra aquí, o sea, por amor a ellos, dice: nunca más comeré carne. Por amor a ellos. Y Pablo aquí mismo en esta carta aquí nos dice: todas las cosas son limpias. Todas las cosas son limpias. Cuando usted ora, hermano, cuando usted ora, usted bendice los alimentos, son limpios. Recuerda cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, que le llama impuro a lo que el Señor le estaba mandando a comer, le dijo: no le llames impuro. Y Pablo nos dice aquí: todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Y para evitar eso, hermano, para que mi hermano tropiece, y para que incluso muchas veces tal vez hemos sido causa de que otros hermanos se pierdan, hermano, se pierdan.
¿Por qué? Porque vienen ya de allá del mundo, vienen del mundo en el cual estaban viciados por la droga, por el alcohol, por el cigarro, por el vino, por tantas cosas, hermano. Y vienen aquí y miran a algún hermano y van a decir, no, pues, si de allá el Señor me sacó. Y luego, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que restringirnos, hermano, por amor a nuestros hermanos. Póngase en sus pies. Recuerde que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Así que, hermano, nosotros, cada uno de nosotros tenemos que ser ese ejemplo para aquellos pequeñitos, aquellos niños en la fe que apenas van comenzando, ¿verdad? Y que si hay algo que nosotros podamos decirle, hermano, que tal vez usted tenga duda, así como los corintios, ¿verdad? Los hermanos que comenzaban y tenían esas dudas porque miraban a los demás hermanos hacerlo. Por eso le extienden una carta y le redactan una carta a Pablo, sus preguntas, empezaron a formularle ciertas preguntas acerca de la soltería, acerca de que si era bueno casarse o no casarse, de tantas cosas. Ellos tenían preguntas, porque habían unos que ya tenían el conocimiento, pero no eran de edificación para ellos. No eran de edificación para ellos. Por eso, hermano, nosotros, por amor a nuestros hermanos, por amor al prójimo, siempre tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Cómo correspondemos nosotros ante aquellos hermanos que no tienen el mismo conocimiento? Que nuestra libertad en Cristo no sea tropezadero para otros, hermano. Que esa libertad que usted tiene, que usted sabe que tiene esa convicción y que usted lo que puede hacer, ¿verdad? Que no sea tropezadero para su hermano, para aquellos que apenas van comenzando. Porque recuerde que también Cristo murió por ellos y nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Cierre sus ojos. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor, este hermoso día que nos has regalado de poder estar aquí hoy en tu casa, Señor. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder venir a adorarte, venir a exaltar tu nombre, venir a glorificarte, mi Dios. Gracias, Señor, porque es un privilegio servirte. Es un privilegio, Señor, poder adorarte y poder exaltarte, Señor, con todo nuestro corazón. Señor bendito, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque muchas veces tal vez nuestro conocimiento o lo que hemos aprendido tal vez hacemos menos a los demás, pero te pedimos perdón, Señor, que nosotros podamos ser de bendición para aquellos pequeñitos en la fe, aquellos débiles en la fe, que nosotros podamos enseñarles, Señor, y que ellos puedan irse desarrollando y puedan ir creciendo en el conocimiento también de tu palabra. Pero que siempre esté, Señor, el amor juntamente con el conocimiento, para que podamos ser de edificación y podamos ser de bendición para aquellos hermanos. Señor bendito, gracias por tu palabra, gracias por la vida de cada uno de tus hijos, gracias por la vida de tu iglesia, Señor, de aquellos hermanos que están aquí, que dispusieron, Señor, el tiempo para poder estar hoy en tu casa, en tu templo, Señor, en este lugar donde tú has abierto estas puertas, Señor, donde sabemos, Señor, que es aquí donde nos reunimos para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor. Este es el lugar que tú has abierto, Señor, para que vengamos, Señor, juntos como iglesia, como el cuerpo tuyo, Señor, a rendirte adoración, a rendirte, Señor, exaltación, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, sigas ayudándoles, sigas dándoles, Señor, esa pasión por buscar cada día más de ti, Señor. A pesar de las circunstancias, de los problemas que atraviesen, Señor, ellos puedan permanecer firmes en tu palabra,
que ellos puedan continuar adelante, Señor, seguir caminando, que nada los detenga, que nada los paralice. A lo contrario, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, mueva sus corazones, Señor. Aviva, Señor, aviva esos espíritus, Señor, en medio de estos tiempos que estamos pasando, Señor. Aviva, Señor, su espíritu de cada hermano, Señor. Aviva su corazón, Señor. Dale, Señor, ese deseo y esa pasión por buscar cada día más de ti, por volverse a enamorar de ti, Señor. Tal vez hay muchos, Señor, que han perdido su primer amor, que tal vez ya no es como antes, como iniciaron. Incluso tal vez muchos han caído en el desánimo y viven una vida, Señor, como si tú no fueras a venir. Sabemos, Señor, los tiempos, conocemos los tiempos en los cuales estamos viviendo, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada uno de tus hijos, ayuda a cada uno de los que estamos aquí, que el día que nosotros nos presentemos delante de ti, tú puedas decir que nos conoces y no que nos digas: yo nunca los conocí. Nunca los conocí. Estuviste en la iglesia, ibas a los servicios, levantabas tus manos, trabajabas arduamente, pero yo nunca te conocí. Tú decías que lo hacías para mí, tú decías que lo hacías en mi nombre, pero yo no los conozco. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, te necesitamos. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Guíanos, Señor, guía nuestras vidas, Señor. Guía nuestras vidas, mi Dios. Porque muchas veces pensamos, Señor, que lo que hacemos, Señor, estamos bien ya delante de ti, Señor, pero nos falta mucho, Señor, por hacer. Nos falta mucho por hacer, para trabajar para tu obra, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tanta perversidad, tanta inmoralidad allá afuera, Señor, en el mundo, Señor. La iglesia, Señor, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Aquella gente, Señor, sale a marchar y sale a exponer tantas cosas, y nosotros como hijos tuyos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, Señor? No estamos, Señor, cumpliendo con lo que tú nos mandaste hacer. No estamos haciendo, Señor, con lo que tú, Señor, delegaste, esa gran comisión de ir y hacer discípulos, enseñándoles que hagan y guarden las cosas, que guarden tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a someter nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Que verdaderamente podamos decir que te amamos, Señor, pero que no solamente sea solamente por palabras, sino que sea en hechos. Que entreguemos nuestra vida a ti por completo, que te amemos, Señor, que busquemos tu rostro cada día, Señor, que busquemos más de ti, Señor. Que si en esta tarde, Señor, necesitamos quitar esos ídolos que hemos puesto por encima de ti, Señor, los quitemos hoy en este día. Que si hay cosas, Señor, que intervienen, Señor, para poder estar aquí en tu casa, tú las quites, Señor. Que seas tú, Señor, trabajando en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a crecer, ayúdanos, Señor, a ir desarrollándonos, Señor, buscando cada día más hacer tu voluntad, mi Dios. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de cada joven, de cada niño. Señor, en esta tarde vamos a salir de este lugar. Que tu paz
que tu gracia y tu amor, Señor, sea con cada uno de ellos, que tu favor, Señor, sea sobre de ellos, que todo lo que ellos hagan, que todo lo que ellos emprendan, Señor, seas tú bendiciéndolos, Señor. Pero siempre y cuando, Señor, sabemos y lo estudiábamos, Señor, el viernes, que hay una condición, que para que nosotros podamos ser bendecidos, tanto espiritualmente como en lo material, tenemos que hacer tu voluntad y tenemos que obedecer a tu palabra, porque tu palabra dice: si verdaderamente me amáis, guardáis mis mandamientos. Que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella y que la llevemos a la práctica. Que no solamente lo digamos, sino que lo llevemos a nuestra práctica diaria, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, Señor. Así solamente nosotros vamos a poder dar testimonio de que verdaderamente nosotros somos hijos tuyos y que te amamos. Gracias te damos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde. Que tengan buenas tardes. ¿A dónde me iré, Señor, de tu presencia? Alza tus manos unos momentos y dile: ¿a dónde, Señor? Si me fuera a los cielos, al mar, ahí estás tú. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado y del amanecer tomare sus alas y me fuere al mar, ahí estás tú. ¿Cuántos lo creen así? Cántalo de nuevo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado y del amanecer tomare sus alas y me fuere al mar, ahí estás tú. Díselo fuerte. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no me puedo esconder de ti. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe bien. Amén. Tú eres omnisciente, Señor, y aquí estoy delante de ti. Díselo otra vez. Todo lo que soy, tú lo formaste, cada parte de mí, tú lo creaste, entretejido y fui por tu mano, Señor.